Vamos a hablar hoy en la primera charla. Son dos charlas totalmente diferentes. Es una charla, la primera es control metabólico, pues lo llamé yo del paciente crítico, y la otra es implementación de una política de humanización en las unidades de cuidado intensivo. Vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología, porque vamos a detenernos o consideramos desde la parte de enfermería que los valores de glicemia o la monitoría, así como nos han hablado las anteriores charlas sobre el monitoreo hemodinámico, sobre todos los demás monitoreos, el monitoreo metabólico es supremamente importante y a veces no le damos la importancia que requiere, ¿sí? A veces nos quedamos, un ejemplo, solamente con los antecedentes del paciente, y si el paciente no tiene antecedentes de hiperglicemia, de diabetes, entonces hacemos caso omiso a que ese valor aislado a ese valor de glucometría de 300, de 250, y lo decimos que es por las condiciones del paciente, que sí, obviamente ahorita vamos a ver como la fisiopatología de la hiperglicemia en cuidado crítico. Y entonces un paciente que está sometido a un estrés, como lo incluye estar hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo, pues está sometido a cierto tipo de factores que lo hacen susceptible de liberación de catecolaminas y de mediadores, pues que empiezan y desencadenan todo lo que es la cascada de la gluconeogénesis, y empezamos a tener valores elevados de glicemia, así el paciente no tenga como antecedente una hiperglicemia, y desde ahí tenemos que empezar a, a partir de bases, ¿sí? Entonces a veces nos da un solo valor y nos quedamos porque es que el paciente no es diabético, entonces esperemos la siguiente, pero resulta que ese esperemos la siguiente puede pasar prácticamente un turno, 3, 4 horas, y qué deleterio ahorita vamos a ver. Qué deleterio son unas cifras variables de glicemia en un paciente crítico. Entonces, tenemos de epidemiología, el 75% casi de todos los pacientes presentan glicemias mayores de 110 miligramos sobre decilitro, así no sean diabéticos, como lo decía. El 12% desarrolla glicemias superiores a 220. En pacientes con infarto, casi el 50-58% de los pacientes con infarto tienen en UCI, desarrollan glicemias por encima de 140, y pues esto va asociado también a la fisiopatología del infarto y a la fisiopatología de todo lo que es la patogenia de la enfermedad, de la enfermedad coronaria, la obstrucción y la hiperlipidemia y todo lo que lleva lo que son las enfermedades coronarias. Y el 21% de los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular presenta también unos valores elevados de por encima de 200 de glicemia. En lo que lo que hablaba ahorita, existen muchos factores que no solamente es el antecedente puro de diabetes. ¿Cuántos han estado en la unidad de cuidado intensivo y se les hace diagnóstico de nuevo de una diabetes solamente por estar hospitalizado, o quedan con una carga agregada por pues la misma patología que trae de base, o por el mismo cuidado o el pobre seguimiento que le hicimos a ese paciente durante la hospitalización en la unidad de cuidado intensivo? Entonces, el estar sometido a un estrés estimula lo que es la gluconeogénesis, la glucogenólisis por la liberación de catecolaminas. Algunos fármacos también son causantes de causar hipoglicemias, y también a veces nos excusamos sobre eso, pues sobre ese tipo de fármacos, y no hacemos nada. Hay que tener en cuenta que el hecho de tener un valor elevado de glicemia no quiere decir que su efecto sea menos nocivo, si, dependiendo de la causa de que lo ocasionó. Entonces, si lo ocasionó un fármaco y tiene una cifra de glicemia de 250, no pasa nada, ese paciente no está haciendo daño en este momento porque pues fue por la hidrocortisona o los corticoides que le estamos colocando, que por a causa de los corticoides, entonces los glucocorticoides hacen aumento de las glicemias. Estados de hiperalimentación, en las fases tempranas los mismos estados de inanición que se someten el paciente de la unidad de cuidado intensivo. Entonces el paciente llega a la unidad de cuidado intensivo y pues nada vía oral hasta que no se instaura, hasta que no se le realizan todos los exámenes diagnósticos, y a veces esta inanición, estos periodos de tiempo prolongados, pues llevan a que, como mecanismo de compensación, el cuerpo inicie estos procesos de gluconeogénesis para poder subsistir o poder resistir a una enfermedad.
La administración de soluciones destrozadas, entonces hay que tener en cuenta que hay cierto tipo de medicamentos en su dilución aparecen que se deben diluir, un ejemplo sí o sí, con destrozas en aguas destiladas, como un ejemplo la amiodarona, el nitroprusiato, la nitroglicerina, la anfotericina. Entonces, hay medicamentos que las casas farmacéuticas o las casas comerciales los obligan a hacer la reconstitución y la dilución en soluciones destrozadas. Eso que no se tiene en cuenta, es importante que lo vayamos teniendo como un aporte en el control metabólico y como una sumatoria en lo que es la carga de glucosa que se le está dando, una sumatoria de toda la glucosa que recibe el paciente. Una mezcla de nitroglicerina de 250 premezclada, son 250 mililitros de destroza que le estamos ingresando al paciente por vía intravenosa. Igualmente, en los casos cuando se les administra antibióticos, antifúngicos, que casi son ellos son los que nos dan en las indicaciones la reconstitución y la dilución con destroza. Y pues hay otro factor que también nos lleva al aumento de los valores de glicemia, que es por la liberación de las catecolaminas, de la epinefrina, de todo este sistema simpático por el mismo estrés, se genera resistencia a la insulina y pues las citoquinas tan proinflamatorias, pues la mayoría de los pacientes en UCI están por alguna enfermedad inflamatoria, algún estado séptico, entonces casi la mayoría de los estados por cualquier camino por donde uno lo mire, ya sea la patología propia que tiene el paciente de la UCI o los mismos medicamentos, si yo me pongo detalladamente y le hago un análisis a cada paciente y digo, este paciente tiene este medicamento, que un efecto secundario es la hiperglicemia, tiene corticoide, este paciente es un coronario, entonces ya nos dicen que los coronarios tienen un factor de riesgo para hacer hiperglicemia, pero requiere en su manejo una infusión de nitroprusiato o una infusión de nitroglicerina en solución destrozada, entonces ahí vamos sumándole a todo el aporte que le vamos haciendo o todos los factores que se le van sumando al paciente para poder empezar a tener cifras de glicemia elevadas, sin que esto represente, vuelvo y repito, lo que yo quiero que se lleven en el día de hoy es que no podemos dejar de pasar por alto o no importante estos valores de glicemia elevados en aquellos pacientes que no son diabéticos. Nosotros somos muy juiciosos en el paciente que es diabético, entonces si el paciente ya trae la etiqueta como antecedente diabético, ese ya casi prácticamente nosotros le hacemos la tarjeta o no sé cómo funcionan de pronto en la institución o la alarma para poder realizar la glucometría de acuerdo a una escala o a una frecuencia y se le realiza pues la glucometría al tipo de paciente dependiendo de la patología. Pero en el paciente que no trae esta alarma o no trae esta condición, pues a veces entra uno a decir que se llama casi la piedad de la glucometría. No solamente pasan los servicios de cuidado intensivo. Puedo tener un paciente crítico en una unidad, en un servicio que no sea cuidado intensivo. Entonces, ¿cuánto tiempo me demora un paciente crítico en un servicio de urgencias para ser trasladado a la unidad de cuidado intensivo? El hecho que no esté en 4 paredes que digan unidad de cuidado intensivo no quiere decir que este paciente ya perdió la condición de crítico. Y la condición de crítico pues trae todo lo que las implicaciones en la parte metabólica que estamos mencionando. Entonces, ¿por qué nos paramos o por qué tenemos la glicemia como un signo vital? Ya la tenemos que tener incluida prácticamente como en una de las sábanas. Hay en varias instituciones, en varias instituciones por lo menos aquí en Colombia o en el departamento donde yo trabajo, que prácticamente obligada a las sábanas de enfermería o las hojas de signos vitales, no sé de pronto cómo las llaman allá en Perú, las hojas de signos vitales traen ya después de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial y todos los demás valores hemodinámicos, trae los valores de la glucometría como un signo vital. Así como en los días de mañana vamos a incluir también otro monitor para monitoría neurológica, que pues también es otro ítem que nosotros no supervisamos tan estrictamente como supervisamos riñón, como supervisamos corazón. Entonces, hay efectos deleterios, o sea, catastróficos que se producen en el organismo del ser humano por una hiperglicemia.
Más, pues lo hago referencia al infarto porque pues les mencionaba en una diapositiva anterior que casi el 50 al 54% de los pacientes que sufren infarto presentan cifras elevadas por encima de 200 de glicemia. Entonces, ¿qué lleva a una hiperglicemia en un paciente hiperglicémico, en un paciente infartado hiperglicémico? Entonces, empezamos a tener disfunción endotelial. Entonces, la difusión endotelial, tras de que el paciente trae ya de base o su patología de base es este infarto, que es un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio. Entonces yo lo someto a ciertas sustancias o lo someto a que esté en valores continuos de hiperglicemias que me llevan a hacer una disfunción endotelial. Y recordarles que el endotelio es considerado también un órgano prácticamente en el organismo humano y es uno de los principales formadores o productores de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Entonces, imagínate en un paciente infartado que no le está llegando suficiente oxígeno al miocardio, que probablemente tiene una oclusión arterial o probablemente no, si se infartó, pues tiene una oclusión arterial, ya sea por algún vasoespasmo, por vasoconstricción o pues por alguna placa, algún tipo de placa, y si es por efectos vasoactivos, pues y yo le empiezo desde que el paciente llega a la unidad a no cuidarles endotelio y a hacer que entonces el paciente ya empiece a sufrir de hipertensión, entonces ya es el paciente que llega infartado y que dice yo nunca he tenido hipertensión, nunca he sido hiperglicémico, pero empezamos a tener este tipo de valores. Tenemos hiperreactividad plaquetaria, entonces la hiperactividad plaquetaria también puede traer consecuencias, o sea, cada uno de estos ítems o de estos efectos traen consigo otros 10 consecuencias más. Una hiperreactividad plaquetaria puede llevar a una formación o a unos estados de formación de coágulos aumentado, por ende trombos y por ende oclusiones arteriales que pueden empeorar el cuadro o aumentar la extensión, el tamaño y la duración del infarto. El incremento de la activación de citoquinas, y pues en la diapositiva anterior les decía que las citoquinas también son un factor importante para tener hiperglicemia, incremento de la lipólisis y de los ácidos grasos circulantes, hay reducción de la glucólisis y de la oxidación de la glucosa, o sea, no se puede utilizar la energía producto del proceso de la glucólisis. Hay diuresis de tipo osmótico, entonces el paciente puede tener estados o alteraciones o desbalances hidroelectrolíticas porque el paciente por las cifras elevadas de glicemia empiezan a empezar con con poliuria y a eliminar más de lo normal y en cantidades que pueden llegar incluso en un paciente hospitalizado o en un paciente crítico, pues puede llevarlo rápidamente a una descompensación hemodinámica. Aumenta la apoptosis miocárdica, acordémonos que la apoptosis es la muerte celular programada, o sea, aumenta esta programación de muerte de las células del miocardio, aumenta el estrés oxidativo, aumenta también el fenómeno de no reflow, empeoramiento del precondicionamiento isquémico, como decía ahorita, puede empeorar toda esta condición isquémica que por sí pues ya es solamente el estado del infarto como tal. Y pues lo que les decía también, la resistencia a la insulina y la reducción de los efectos de la insulina. ¿Cuáles son los beneficios? Un ejemplo de empezar. Entonces, a veces nos quedamos esperando y no debemos esperar a tener valores o 2, 3 días el paciente hiperglicémico hasta que llega en revista el intensivista o alguien que se apiada y dice ¿qué le han hecho a este paciente para estas glucometrías que lleva desde ayer con glucometrías por encima de 200, que le han puesto? Entonces, no, porque esa es la hidrocortisona que trae, eso es por el estrés del paciente, eso es por el mismo trauma en el que fue sometido, si es un paciente de un trauma, de un politraumatismo, entonces eso es secundario a eso, entonces estamos esperando a que se mejore para poder a tener intervenciones en lo que es la glicemia. Entonces, pues no debemos de esperar a que el paciente se mejore de su condición base o de las condiciones que lo llevaron a tener un estado hiperglicémico. Debemos de mejorarle la glicemia desde ya
porque no, o sea, y no pretender mejorarle los factores que lo llevaron al paciente a hacer hiperglicemia. ¿Cuáles son los beneficios de administrar la insulina a un paciente crítico e iniciar tempranamente una infusión de insulina? Pues mejora la oxidación de la glucosa, o sea, ya les decía anteriormente, la hiperglicemia dice que empeora la glucólisis. La insulina lo que nos ayuda a oxidar la glucosa va a ser la utilización de la glucosa, a ayudar al metabolismo de la glucosa, reducir los ácidos grasos circulantes. La insulina también favorece la vasodilatación. Entonces, al contrario de la hiperglicemia que les decía que hace disfunción endotelial, la insulina nos favorece la vasodilatación y pues si favorece la vasodilatación, favorece el flujo sanguíneo circulante en el área infartada y la perfusión, digámoslo así. Reducción de tromboxano A2, o sea, de todos los mediadores de coagulación, incremento de la prostaciclina, reducción del PAI, que es el activador de plasminógeno, en reducción de la arritmogénesis, o sea, de arritmias, mejora la función plaquetaria endotelial, mejora la disfunción ventricular y hace un efecto de protección contra el daño de reperfusión. Hay unos estudios que nos comparan, o quise pues como tener los estudios más representativos sobre el control de la glucemia y el tratamiento con insulina intravenosa y qué resultados más o menos arrojaron este tipo de estos estudios. Son 6 estudios de Vanderbilt. Y hay otros ahí que pueden mencionar. El N de pacientes, el universo de pacientes es un universo pues notable, no son estudios poco representativos, al contrario, son estudios que marcan por el número de pacientes que participaron, 1.500, 1.600, incluso en el NICE Sugar participaron 6.100 pacientes. Ahí está el tipo de pacientes, casi la mayoría pacientes médico-quirúrgicos, y están los valores de las glicemias en los cuales oscilaron los pacientes o estuvieron controlados los pacientes, aquellos pacientes que se les inició tratamiento tempranamente con insulina intravenosa. Entonces, los resultados de iniciar insulina intravenosa en un paciente con valores de glicemia, todos los estudios arrojaron disminución de la morbimortalidad, o sea que quiere decir que el tener un control de glicemia en los pacientes críticos disminuye directamente la mortalidad en UCI, disminuye la insuficiencia respiratoria aguda, la polineuropatía. Entonces esto un ejemplo, y por eso hablamos de días de ventilación mecánica, pues un paciente que tiene polineuropatía o que está desarrollando algún proceso o algún deterioro motor y neurológico, pues hay disfunción para la mecánica ventilatoria, la mecánica de la respiración, y por ende aumentan los días de ventilación mecánica y todas las otras consecuencias que trae consigo lo que es el aumento de los días de ventilación mecánica, la mortalidad, ¿sí? En pacientes, y ahorita vamos a hablar sobre el aumento de la hipoglicemia. Entonces, hay algo que tenemos que también tener cuidado con el inicio temprano de la insulina, es también el riesgo tan alto que se corre, y por eso es una vigilancia estricta, o el llamado a hacer una monitoría metabólica estricta en paciente crítico, porque no solamente es iniciarle la infusión de insulina, sino es monitorizarlo, porque el paciente no lo podemos llevar a cifras de hipoglicemia porque son igual de deleterias que las cifras de hiperglicemia. La hipoglicemia, con decirles que tiene más impacto sobre la mortalidad de los pacientes, las hipoglicemias, que las hiperglicemias. Entonces, el estudio de Van der Beek en pacientes que tuvieron glucosa entre 80 y 110 tuvieron un mejor resultado. Entonces, hubo una reducción de la mortalidad en la UCI de 8 a 4.6, el riesgo de falla multiorgánica quedó en 34%, infección y sepsis 40%, 44% polineuropatías, necesidad de transfusión de hemoderivados 50%, pues esto es relativo y trae consecuencia todo lo que a la fisiopatología que uno explica. Entonces hay alteraciones del tromboxano, del activador de plasminógeno, de las cascadas de coagulación por las cifras elevadas de hiperglicemia, pues también se favorecen estados de hipercoagulabilidad o consumo ya en las fases más avanzadas
consumo de todo lo que son los productos de la coagulación y posteriormente un estado de favorecimiento de presencia de hemorragias y por ende requerimiento de transfusión de hemoderivados. Y pues la polineuropatía nos lleva a una ventilación mecánica prolongada. Entonces, ¿qué nos habla por lo menos los estudios? ¿A qué nos invitan a tener en cuenta? A la variabilidad de la glicemia. Entonces, este es un término que nosotros estamos utilizando porque variables o estos estados de variabilidad glicémica aumentan la mortalidad, ¿sí? Este coeficiente de variabilidad. Entonces, es igual de malo de tener un paciente hiperglicémico, le puse insulina, pero si yo no tengo estandarizado en mi institución cómo iniciar un protocolo de infusión de insulina intravenosa, cómo titular las dosis de las unidades, cómo escoger el tipo de paciente al cual se le va a iniciar la terapia con insulina, pues este paciente va a empezar a tener variaciones muy significativas entre los valores de glicemia y por ende la mortalidad. Vuelvo y le repito, tiene más impacto en la mortalidad, la variabilidad glicémica que aquel paciente que no. Entonces, en un paciente que tiene una variación en los estados de glicemia de 20 miligramos sobre decilitro, aumenta la mortalidad 9.6 veces, este coeficiente de mortalidad, y el desarrollo de infecciones asociadas al cuidado de la atención en salud. Encontró también una tasa de mortalidad en pacientes no diabéticos, o sea, con glucosa entre 70 y 99 durante la estancia en la UCI. La tasa de mortalidad en estos pacientes no diabéticos es de 10.2 y los pacientes que tuvieron un coeficiente de variación de glucosa por debajo de 15% frente a a la mortalidad de 58.3% para los pacientes que tuvieron un coeficiente de variabilidad de glucosa del 50%. O sea, esto quiere, este pedazo de aparte, este párrafo, lo que nos dice es que entre más aumenta el coeficiente de variabilidad, o sea, la variación de los estados de los valores de la glicemia, más aumenta la mortalidad. Entonces, aquí pacientes que tuvieron coeficiente de variación de 15%, la mortalidad estuvo en 10, pero los pacientes que tuvieron coeficiente de variación por encima del 50%, la mortalidad estuvo en 58.3. Eso es una mortalidad altísima en una unidad de cuidado intensivo. Y hay otros estudios, este es un estudio de hipoglicemia, entonces yo les decía que es igual de deleterio un estado de hiperglicemia que un estado de hipoglicemia. Este es un estudio que se hizo en 4.946 pacientes críticos que tuvieron al menos un episodio de hipoglicemia, entendiéndose como hipoglicemia o pacientes con niveles de glucosa por debajo de 81 miligramos sobre decilitro. La mortalidad hospitalaria fue de 36.6% comparada con el 19.7% de los pacientes en el grupo de periodo control, o sea, aquellos pacientes que no les dejaron tener o presentar ningún episodio de glicemia, la mortalidad fue de 19.7 a 36.6 el paciente que fue sometido a un estado de hiperglicemia. En la guía práctica de la campaña Sobreviviendo a la sepsis, en lo que son las glicemias objetivo, nos hablan de mantener glicemias, entonces ojo acá, con nivel de recomendación, grado de evidencia y nivel de recomendación 1A, o sea que hay estudios que lo soportan, hay suficientes estudios que me soportan esta premisa, y es que se debe mantener la glicemia en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo entre 110 y 180 miligramos sobre decilitro para lograr las metas que tenemos de disminución de la mortalidad. En las guías de práctica clínica europeas y norteamericanas, nos hablan también que evitemos, entonces ya no nos hablan solamente del rango de la glucosa entre 110 y 180, sino que evitemos los estados de hiperglicemia excesiva, y entonces nos marcan una hiperglicemia excesiva, esa glicemia que nos supera este rango, que es el de 180 miligramos sobre decilitro, y una hipoglicemia que tengamos por debajo de 90 miligramos sobre decilitro.
La Asociación Americana de Diabetes y Enfermedades Endocrinas también nos dan otras pautas. Entonces dice que debemos de iniciar infusión de insulina cuando la glicemia esté por encima de 180 miligramos sobre decilitro. O sea, no tenemos en este momento discusión porque hay estudios que lo soportan y con grados de niveles de evidencia y grado de recomendación muy fuerte que respaldan aquella recomendación. Entonces, es que se debe iniciar la infusión de insulina cuando la glicemia sea mayor de 180. Debe estar la glicemia óptima entre 110, 140 y 180. Ojo que eso es lo que dice la Asociación Americana de Diabetes. La primera entre 110 y 180 de la campaña es sobreviviendo a la sepsis. Entonces, es lo permitido en pacientes diabéticos a lo permitido en pacientes sépticos, ¿no? El paciente que no tiene antecedente de hiperglicemia. Entonces, debe estar la glicemia entre 140 y 180. El método de elección en primera instancia para controlar los niveles es la insulina, o sea, no tenemos otro medicamento, o sea, lo primero y lo que nos hace más fácil de controlar es la insulina y tener diseñado en la institución protocolos de control de glicemia en la UCI. Entonces, cada institución debe determinar cada cuánto, en qué tipo de pacientes, cada cuánto van a hacer glucometrías y dejar bien escritos estos valores para que pues no haya discusión en las entregas de turno de que si yo recibo un paciente con una glucometría porque no le iniciaron infusión, no, es que estábamos esperando cómo amanecía mañana, esperando la revista del intensivista. Obviamente se depende de una orden médica, ¿no? Pero nosotros somos los que estamos directamente ahí a la cabecera del paciente y pues prácticamente somos los que informamos estos valores de primera mano, porque también hay que tener en cuenta y generar la alarma en nuestro equipo, es que de nada nos sirve tener todos los equipos, toda la maquinaria, todos los conocimientos y todo lo que nos dotan las instituciones para poder tener una buena práctica si nosotros nos guardamos la información para nosotros. Entonces, en la entrega de turno, paciente que estuvo normoglicémico y por allá no pasa en Perú, yo sé que de pronto en Perú no pasa, solamente pasa de pronto en Colombia, pero eso de que uno está entregando turno y usted está en su entrega de que paciente normoglicémico y por allá alguien, ay no, mentira, no, espere un momentico que yo le tomé una glucometría hace 3 horas y tenía una glucometría de 280, de 220. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Se perdió un tiempo valioso. Con ese 220 yo no voy a iniciar insulina en este momento, tengo que volver a someter el paciente a una punción porque pues yo necesito saber cómo va ese valor que le tomé anteriormente, si continúa elevado o si está, o si ya se corrigió o si ya se triplicó. Entonces sí, si nos lleva ese actuar a volver a hacer otro procedimiento, a tomar otra glucometría, quiere decir que se perdió, se gastó ese insumo que se gastó en la glucometría, se gastó el tiempo del personal el cual se toma hace el procedimiento, porque pues fue un valor que nadie lo miró, nadie revisó, nadie hizo nada y toca repetirlo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos valores. Y la monitorización esencial, pues para minimizar los efectos de la hipoglicemia. ¿Cuáles son los objetivos del protocolo de iniciar protocolos de inicio de terapia con insulina? Pues tener mayor control de la glucosa, tener menos franja de error en el tratamiento, tener un rango glicémico bien cerquita al control, entonces no diabéticos de 110 a 180 y en diabéticos de 140 a 180, ese es el rango dicho por la Asociación Americana de Diabetes, y evitar las hipoglicemias, que son glicemias por debajo de 40. Y es un predictor, acordémonos que una hipoglicemia es un predictor independiente de mortalidad. Dice, su tratamiento también debe evitar la administración excesiva de glucosa ante un estado de hiperglicemia. Entonces, no, hay que también tener cuantificado y un protocolo de administración y manejo de la hipoglicemia. Eso no es que con el susto que nos da de que una glucometría de 30 o el paciente que no responde se complicó, está todo encefalopático, hace ratico estaba hablando qué pasó, tomémosle una glucometría, 30 de glucometría o low, entonces corremos y todo eso y nos da low, entonces pasémosle el bolo de casi los 500 de destroza de una, pasemos, entonces no, hay que retomar la calma
analizar, revisar los protocolos que existen en la institución, tener un consenso y pues iniciar el protocolo establecido. En la parte de enfermería, entonces, ¿qué nos dice la revista de Enfermería Intensiva, el algoritmo en UCI? Entonces dice que las glicemias, así como la sedación, que mañana vamos, el último día vamos a hablar de la sedación también guiada por objetivos, entonces nos dice que la glicemia también debe de ser guiada por objetivos. La glicemia también debe tener un protocolo guiado por objetivos, dirigido al personal de enfermería, que es el que directamente está haciendo el control a la cabecera del paciente de estas cifras de glucometría o de glicemia, es el que primero tiene a la mano el reporte. Entonces, hay una encuesta desarrollada que se hizo en diferentes centros de Estados Unidos, donde nos dice o nos demuestra que un 76% de los hospitales a nivel mundial, en diferentes centros de Estados Unidos, perdón, emplean un algoritmo en papel, o sea, escrito para el control de la glicemia por medio de insulina. O sea, le aparece el papelito, el cuadro, el afiche, cosas que ya se han ido mandando a recoger por todo esto de la virtualidad, de todo lo que es la tecnología, para pues sí, para poder tener un control o mientras nos adherimos a cierto protocolo, tenemos que tener impresa las tablas, tenemos que tener impresa, pues debemos de recurrir a eso. El 18% tiene el algoritmo de manera electrónica, entonces usted ingresa solamente qué valor de glicemia tiene este paciente y le dice que a cuántas unidades horas se debe iniciar las infusiones de insulina. El 4% de ellos es una terapia netamente dirigida por el médico y el 12% restante es una combinación de todas las anteriores. O sea, nosotros somos un equipo multidisciplinario y en UCI yo pienso que esto sale más a relucir. Acá somos todos, acá no somos un ente cada uno aparte. Y cuando toquemos el tema de humanización, vamos a hablar de este espacio. Entonces, esto es un algoritmo, o sea, hay varios algoritmos que ustedes pueden encontrar, pero pues un ejemplo, ustedes encuentran de que paciente hiperglicémico, se le avisa al médico, se preindaga si el paciente tiene antecedentes personales de diabetes, si está sometido bajo un tipo de un estrés metabólico, entonces lo que les decía, está séptico, está con liberación de mediadores inflamatorios, de catecolaminas, ¿sí? Sometido a un estado simpático, ¿sí? Si el paciente está sometido a algún tipo de tratamiento farmacológico que lo lleve a estar hiperglicémico, entonces, después de que se le hace de que se indaga este tipo de cosas, se le realiza al paciente un control de la glicemia. Entonces, si las glicemias están por encima de 140, 180, se inicia la infusión de insulina. Y es perfusión continua de insulina intravenoso y ya tenemos que tener en cuenta que en la dilución o las mezclas, hace un rato preguntaban sobre la estabilidad de las mezclas, depende también de la casa comercial de las insulinas, entonces ahí se pueden pegar o adherir a las guías del handbook o la farmacopea, donde nos dice cada medicamento cuál es la estabilidad del medicamento, uno a temperatura ambiente y dos después de reconstituido o diluido y dependiendo también el tipo de sustancia que yo utilice para reconstituir o diluir, asimismo la duración. En la mayoría de casos, en la mayoría de literatura que uno revisa, en el handbook sobre las insulinas cristalinas, la mayoría tiene una estabilidad a temperatura ambiente después de diluida de 6 horas. Por eso dice que se tiene que cambiar la mezcla cada 6 horas. Y esta es la razón, por la estabilidad de la mezcla y porque se adhiere a las paredes de lo que están hechos los buretroles o aquellos equipos donde se preparan las diferentes mezclas. Y pues ya después de 6 horas, que se está diciendo que pues el paciente ya no tiene ningún efecto benéfico sobre esta solución. Entonces, siempre hay que tener para preparar, un ejemplo, cuando vayamos a preparar la insulina, tener en cuenta que debemos de mirar
¿a cuántas unidades requiere este paciente? Porque a veces son unidades mínimas y preparan 100 mililitros. Entonces, 100 mililitros para tener una mezcla a un cc hora, una unidad hora. Entonces, ¿cuándo se acaba? Entonces, se desperdicia muchísima insulina. Entonces, de acuerdo a los niveles que se titulen, iniciando de glucometría que usted estima que el paciente va a utilizar, pues asimismo prepara o el volumen en el cual usted prepara la mezcla. Entonces, hay variaciones horarias de las glicemias, pues según esta fórmula hay un cuadrito también que nos dice más o menos cuál es la variación horaria de la glicemia según la siguiente fórmula, que es la glicemia previa o glicemia actual sobre el número de horas que se hizo entre ambas mediciones, entre la glicemia previa y la glicemia actual, ¿sí? Entonces, esto es para hacer el ajuste de la variación. Entonces, si se mantiene cuando están entre 75, 85, 86, 99, entonces yo empiezo a hacer los ajustes por encima de glucometrías de 120, de 140. Tenemos insulinización también en pacientes hiperglicémicos en estado crítico. ¿Cómo hace una hiperinsulinización o una insulinización al paciente en primera instancia? De pronto, si hay instituciones donde los intensivistas ordenan hacerlo, se diluyen 100 unidades internacionales de insulina cristalina diluidas en 100 mililitros de suero fisiológico o solución salina al 0,9%, ¿cierto? El goteo inicial que se inicia, pues es variable. Ay, perdón. El goteo inicial que se inicia es de tipo variable, pero nosotros podemos tener un estándar. Entonces, a 2 unidades horas, si el paciente es obeso a 3 unidades hora, si tiene algún tipo de falla o de disfunción hepática, 3 unidades hora. Si el paciente está sometido a corticoides, pues recordar que los corticoides hacen hiperglicemia, entonces a 3 unidades horas. Y si el paciente es un paciente séptico, pues inicio la insulina de 3 a 4 unidades hora. El monitoreo glicémico se debe hacer, o sea, un paciente que tiene infusión de insulina cristalina se le tiene que hacer control de glicemia cada hora estricto, o sea, se no puede iniciar también una infusión de glicemia a un paciente y esperemos hasta en 6 horas, miremos que el paciente yo vaya y lo mueva y no me responde y entonces es que tiene glucometría low y no me di cuenta y el paciente me hizo una hipoglicemia severa que me llevó a hacer un coma hipoglicémico y posteriormente la muerte. Entonces les digo porque eso nos puede pasar y tenemos que estar atentos de que si no vamos a tener adherencia a protocolos de manejo de inicio de insulina, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Si las glicemias nos dan por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, usted debe suspender la infusión, ¿sí? Porque el paciente ya está en rango de hipoglicemia. Entonces usted suspende la infusión y reinicia el 50% de la dosis que el paciente tenía a los 30 minutos, ¿sí? Entonces el paciente es un paciente séptico, entonces le iniciamos las unidades de insulina 4 unidades hora. Le tomé la glucometría, nos dio una glicemia de 70, ¿cierto? A la hora vuelvo y tomo yo otra glicemia, entonces cuando me da la glicemia de 70, yo cierro la infusión de insulina cristalina, no puedo dejar ese paciente con infusión porque yo la dejo y a la siguiente hora el paciente ya va a estar hipoglicémico y acuérdese que la mortalidad en el paciente hipoglicémico aumenta hartísimo. Y después de 30 minutos yo reinicio la dosis que tenía el paciente de insulina al 50%. Entonces, si la tenía 4 unidades, la reinicio a 2 unidades hora. Si la glicemia estaba entre 70 y 140, yo no suspendo la infusión de insulina. Al contrario, disminuyo la dosis, ahí inmediatamente disminuyo la dosis al 50% de la dosis previa. Entonces, paciente con infusión séptico, con infusión de insulina cristalina a 4 unidades hora en paciente séptico, que le inicié la insulina cristalina a 4 unidades hora. Le tomé el control de la glicemia, cada hora me dio entre 100. Entonces, ¿qué hago? Le bajo de una vez el 50% de la dosis que trae. ¿Cuánto trae? 4 unidades hora. ¿Cuánto le bajo el 50%? A 2 unidades hora. Vuelvo y tomo a la hora nuevamente la glucometría.
Si las glucometrías permanecen entre un rango de 140 y 180, la infusión se deja estable, o sea, ni se suspende, ni se disminuye, ni se aumenta, nada. Se deja igual. Y si nos da glucometrías por encima de 180 miligramos sobre decilitro, se aumenta la infusión en 0.5, o sea, la mitad de una unidad por hora hasta que yo alcance los niveles óptimos de glicemia. ¿Cuáles? Entre 140 y 180, que es donde yo no hago ningún tipo de intervención. Hay varios algoritmos, entonces también este es otro algoritmo que les puede servir. No sé si vamos a dejar las memorias del evento, pero pues quedan en los cuadros los algoritmos de cuándo, en qué valores nos den, cuándo se suspende, cuándo se aumenta, ¿sí? Porque esto hay que tener la tabla, o sea, iniciando esta terapia no tenemos que tener ahí a la mano la libreta, el papel, la tablet, el celular, lo que sea para poder adherirnos y no tener alguna equivocación. Es mejor preguntar y pasar porque pregunto a no tener que cometer un error que me pueda causar la muerte del paciente. Muchísimas gracias, muy amable.